y vamos a completar esta tercera enseñanza sobre la voluntad de Dios, de lo que hemos estado hablando ya 2 domingos atrás, y hoy vamos a cerrar este tema. Salmo capítulo 40, versículo 8. Antes de leerlo, permítame hacer una breve oración. Señor, gracias una vez más por el privilegio que me das de poder leer tu palabra. Y gracias por usar mi vida, Señor, para poder transmitirla, poderla enseñar, hablar. Te ruego, Dios, que las palabras que salgan de mi boca sean para edificar, para exhortar, para ayudar, para corregir, conforme a la palabra, Señor, que va a ser expuesta esta mañana. Y que nuestros oídos estén atentos, nuestra mente y nuestro corazón dispuestos a recibir, Señor, esa bendita y santa palabra que viene de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 48 dice, si lo repite conmigo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Una vez más lo leemos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén y amén. Es lo que deberíamos de sentir: agrado, satisfacción, gozo, alegría, hacer la voluntad de Dios. El Señor decía: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Hay gente que se queja porque dice: ay, es que las cosas de Dios son difíciles. Difícil es para la gente que está en el infierno. Y difícil porque nunca saldrán de ahí. Nunca. La gente piensa que la vida cristiana es difícil. Difícil fue lo que hizo Jesús en la cruz. Eso sí fue difícil. Pero Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Por amor a toda la humanidad. A veces nos quejamos por las cosas que, pero es que Dios pero es que es muy estricto. Dios es un buen padre, y si es estricto porque nos ama. Y le estoy diciendo todo esto para que deje de quejarse por las cosas que Dios habla, nos enseña, nos exige, nos demanda. Porque hacer la voluntad debería ser más bien un agrado, una satisfacción. Y el esfuerzo que deberíamos de hacer es agarrar su palabra, su ley, su palabra, y la deberíamos atesorar en nuestro corazón. Pero hoy vamos a hablar acerca de las promesas de Dios. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son fieles y verdaderas? Entonces hoy vamos a hablar de las promesas de Dios. Creo que voy a hablar de unas 3 o 4 promesas de Dios para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, oiga, escúcheme bien, a veces pensamos que todas las promesas que están aquí decimos, las promesas de Dios son para mí. Usted debería pensar mucho cuando vuelva a decir que las promesas de Dios son para usted. Las promesas de Dios son para los que hacen la voluntad de Dios. Piénselo. Cuando usted vuelva a decir, esa promesa es mía, primero pregúntese si usted está haciendo la voluntad de Dios. Y hoy quiero que usted vea, y le ruego a Dios, le suplico a Dios, que no vea esta enseñanza como, otra vez el pastor. No. Yo quiero que usted reciba esta enseñanza y se dé cuenta que Dios nos ama tanto, pero tanto, que Dios desea que todas sus promesas realmente sean nuestras. Pero Dios no le va a dar sus promesas a alguien que no quiere hacer su voluntad. Comencemos. Hebreos 10:36. Comencemos. Hebreos 10:36. Pienso que no voy a dilatar mucho, pero posiblemente salgamos más de las 12 hoy, no sé. Vamos a ver qué pasa. Pero algo va a pasar hoy.
¿Cuántos creen que algo va a pasar hoy? Algo va a pasar en tu vida. Porque Dios quiere bendecirte. Si hoy no pasa nada, preocúpese. Hoy tiene que pasar algo. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, usted debe de venir con el pensamiento, la fe, que algo va a hacer Dios con usted. No venga a la casa de Dios pensando que viene a un culto más. No, usted no viene a un culto más. Usted viene a la presencia de Dios porque Dios tiene algo para usted. Algo para usted. Hebreos 10:36, léalo con ánimo, con aliento, con fe. Léalo como que si lo creyera. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez más lo lee. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Necesitamos paciencia? Sí, porque a veces queremos que la promesa, ya. No, espérate. Las cosas de Dios van a pasar en el tiempo de Él. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, ponga atención, no dice habiendo sabido. Hay gente que sabe las promesas de Dios. Hay gente que conoce la voluntad de Dios, pero no la quiere hacer. Habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué vamos a obtener? La promesa. Vamos a recibir la promesa. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando Dios manda a Moisés a Egipto para sacarlo al pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés: Moisés, tú vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo. Y los vas a sacar, ¿por qué? Porque yo los quiero llevar a una tierra de bendición, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra donde no les va a hacer falta nada. Era una promesa de Dios. Y lo que Dios promete, lo cumple. Moisés, ya usted conoce la historia, fue a Faraón. Faraón no lo quiere dejar salir, pero al final el pueblo de Israel sale. Y Moisés le dice al pueblo: sepan una cosa, que nos vamos de Egipto, pero vamos para una tierra de bendición. Vamos para un lugar de bendición, donde Dios ha dicho que no nos faltará nada. Y ahí está la promesa. Pero en el camino, en el desierto, Dios comienza a probar al pueblo. Y es lo que a veces nosotros no queremos. Dios comienza a probar al pueblo. Y una de las primeras pruebas que Dios hace es: vamos a ver cómo reaccionan. No les voy a dar agua por 3 días. 3 días sin agua. No hay agua, se les acabó el agua. Y Moisés, ¿qué pasó? ¿Y el agua? Esperen, tengan paciencia. Segundo día, no hay agua. Tercer día, ya ellos están enojados, molestos, furiosos. Pero por allá dice Dios: bueno, lo voy a llevar a esta laguna o a esta poza. Y lo lleva el Señor a un lugar donde hay un manantial, donde hay una agua. Y el pueblo se desborda y dice: wow, agua. Y cuando ellos van a probar el agua está amarga. Guácala, qué cochinada. Para esto nos trajo Dios. ¿Qué clase de Dios es este que nos saca? ¿Cuál tierra de bendición? Y comienza el pueblo a criticar, a murmurar, a señalar y a decir: mejor estábamos en Egipto. Y comienza el problema para el pobre Moisés. Señor, ¿qué hago? Los acabas de sacar, miraron tu gloria y ya están renegando. Agarra este pedazo de palo, le dice el Señor, y tíralo. Moisés agarra el pedazo de madera, lo tira y el agua se endulza y todo el mundo bebe. Resuelto el problema. Pero vienen y siguen pasando, y en el camino van a ir enfrentando diversas situaciones. Y cada vez que ellos encontraban un problema, ¿qué hacían? Renegaban, maldecían, decían: mejor estábamos allá. Busquemos a otro líder, cambiemos al líder. El problema es Moisés.
Y una de las famosas frases de ellos era: en el desierto vamos a quedar muertos. Aquí vamos a quedar muertos. Para esto nos sacó Dios, para quedar muertos en el desierto. Esa era una de las frases preferidas de ellos. No le voy a contar toda la historia porque no le voy a poder contar el resto del mensaje, pero Dios lo soportó y lo soportó y lo soportó y lo soportó y lo soportó hasta que llega un momento que Dios dice: ya basta. Números capítulo 14. Yo quiero que vea esto y le ruego a Dios que abra su mente, su entendimiento. Números capítulo 14, versículo 26. Ya este pueblo le colmó la paciencia a Dios, y dice la palabra, Números 14, verso 26 al 30. 14, 26 al 30. Léalo conmigo, escúchelo más bien allí, sígame con la vista. Oiga lo que dice. 14, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada? ¿Ah? ¿Qué? Wow, para que Dios dijera eso, señores, Dios tenía que estar cansado. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros. ¿Qué era lo que vivían diciendo ellos? Te voy a cumplir, dice Dios. Te voy a cumplir lo que tú quieres. Te voy a conceder lo que tú dices. Eso es lo que ustedes han dicho, pues se lo voy a conceder. Verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. ¿Había prometido Dios? Pero dice Dios, lo juré y lo prometí. No. Excepto, permítame. Verso 30 otra vez. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dios dice, cuando yo los saqué, yo dije que todos iban a entrar. Pero me cansé de oír sus quejas, su murmuración, su crítica, su señalamiento. Me cansé. No. Ustedes no van a recibir esa promesa. Esa promesa la van a recibir solamente Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés. Porque Moisés también hizo algo que a Dios lo desagradó. Josué y Caleb fueron los únicos adultos que entraron, de los adultos que salieron de Egipto. Porque luego los que entraron a la tierra prometida eran los niños que nacieron en el desierto y los que salieron allá. ¿Se cumple la palabra o no se cumple? Porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para soportar las pruebas que vamos a enfrentar en el camino. Es necesario paciencia para soportar las adversidades, las cosas en el hogar, la familia, con los hijos, financieramente. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la promesa. Entonces aquí está un ejemplo clarísimo. Ahí está la promesa de Dios, pero hay gente que no la va a recibir porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque en lugar de hacer la voluntad de Dios, ellos solo viven cuestionando
quejándose, maldiciendo, culpando a todo mundo de las cosas que pasan. ¿Cuándo vamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad? Número 2, Juan capítulo 9, verso 31. Juan capítulo 9, verso 31. Aquí vamos al segundo ejemplo, o la segunda promesa. Y sabemos, Juan 9:31, ¿ya lo tienen? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es, ¿y por qué no lo puede leer? Le cuesta. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí está otra vez. Todo el mundo cree que porque le reza a Dios, le ora a Dios o le pide a Dios, todo el mundo cree que esa oración Dios la está obligado a oírla. La gente cree que todo Dios está obligado a oír y a recibir cualquier oración, venga de donde venga, a cómo esté la persona, a cómo se encuentra. Entonces las personas creemos, no es que Dios siempre va a oír mi oración. No dice eso la Biblia. No lo dice. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno, entre esos pecadores, hay alguno que es temeroso de Dios. ¿Y cómo se demuestra el temor a Dios? Apartándose del mal. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora le voy a presentar un nuevo ejemplo. En el primer libro de Samuel hay dos historias de las que quiero hablar. En el capítulo 4 está la primera. No la busque porque no la voy a leer, solamente se la doy como referencia. En 1 Samuel capítulo 4 aparece que el pueblo de Israel sale a la guerra contra los filisteos y pierden la batalla y mueren 4,000 judíos. Salen derrotados y ellos dicen, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no pudimos ganar la batalla? Y entonces dice alguien por allí, no la ganamos porque no hemos traído el arca del pacto, la presencia de Dios, y hay que traer a los sacerdotes para que vengan a bendecirnos. Que vengan los sacerdotes. Y se van al templo, agarran el arca que representaba la presencia de Dios, la llevan al campamento donde está el ejército de Israel y llevan a los dos sacerdotes llamados Ofni y Fines, sacerdotes de Dios, sacerdotes bien vestidos, con toda la vestimenta. Ellos llegan a presentar un sacrificio, ellos levantan su voz, ellos oran a Dios y ellos claman. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Tal vez lo lees en tu casa. Que cuando los sacerdotes oraron, clamaron, presentaron ofrenda, el ejército de Israel comenzó a alabar, a danzar y a celebrar. Y el campamento de los filisteos dijeron, ¿qué estará pasando? Y alguien dijo, es que llevaron el arca y ahí están los ministros de Dios. Ay, ahora sí, dijeron ellos, ahora sí no vamos a poder vencerlos. Pero salen a la guerra y una vez más el pueblo de Israel termina derrotado. La pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te lo voy a decir de una manera tan sencilla. Esos dos sacerdotes que estaban ministrando y orando eran los más corruptos, eran impíos, eran tan perversos, eran ladrones, tenían relaciones sexuales dentro del templo, vivían una doble vida. ¿Cómo puede alguien creer que Dios va a oír la oración de un ministro que no tiene una vida de obediencia a Dios? ¿Cómo puede Dios oír la oración de alguien solo porque tiene una vestimenta, porque tiene una corbata? No, porque se llama ser ministro, apóstol,
reverendo, profeta, pastor. Un título no es nada si ese hombre o esa mujer no hace la voluntad de Dios. ¿De qué sirve que alguien diga que es ministro de Dios si tiene una doble vida? Hoy y siempre, la verdad es que siempre ha habido lobos en los altares con un vestido de ovejas, señores. Dios no puede oír esa oración. Y ahí estaban aquellos hombres, y fue tan terrible la derrota que los 2 sacerdotes murieron en la guerra. Los asesinaron por su impiedad, por su maldad. El pueblo de Israel terminó derrotado la segunda vez. Les quitaron el arca, los sacerdotes murieron. Pero en el capítulo 7 de Primera de Samuel, la historia cambia. Le pido que lo lea en su casa. Samuel dice que era un hombre temeroso de Dios. Samuel era un hombre que tenía amor a Dios. Samuel era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón. Y un día se vuelve a armar el pleito entre los pueblos de Israel y los filisteos. Y entonces ahora es Samuel el que va a orar. Eso está en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Y Samuel, mire, lo vamos a leer. Vamos a leer algo ahí. Vamos a leerlo. Yo quiero que leamos algo. Primera de Samuel, vaya conmigo ahí, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Versículo 7 al 10. Voy a leer solo esos versículos, solamente para que usted escuche y vea qué es cómo Dios responde cuando hay hombres o mujeres de Dios que están haciendo la voluntad de Dios. A eso Dios los va a oír. Y entonces dice, Primera de Samuel, capítulo 7, verso 7 al 10. Dice así: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Cómo no iban a tener temor si ya habían sido derrotados en otra ocasión? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Ahí está Dios oyendo la oración de un hombre que está haciendo la voluntad de Dios. Y aconteció, verso 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de... ¿Qué clase de diferencia, Señor? ¿Qué clase de diferencia? Dios no está obligado a oír todas las oraciones. De hecho, Jesús también contó una historia. El Señor Jesucristo contó que en una ocasión llegaron al templo un fariseo y un publicano. El fariseo era el religioso y el publicano, el cobrador de impuestos, el que tenía como la fama de el ladrón, el que roba, Y el fariseo allá en el altar, levantando las manos: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros, yo no soy ladrón, yo no hago, yo no esto, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo hago todo. Señor, tú lo sabes, yo te doy gracias. Y el otro estaba por un rincón, golpeándose el pecho y diciéndole que a Dios que él era un pecador. Y entonces el Señor pregunta: ¿quién de los dos realmente su oración fue atendida? ¿Ah? Y eso pasa. De repente nosotros nos jactamos porque tenemos 20 años de ser evangélicos. ¿Y qué tienes que tengas 20, 40, 100 años? Si no haces la voluntad de Dios, de nada te sirve. ¿De qué tú crees que sirve que digas que tú eres un líder, un pastor, o eres un sacerdote, o eres lo que eres? Si no haces la voluntad de Dios, no vales nada. La voluntad de Dios.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese va a escuchar. No dice a ese responde, ponga atención, porque hay una gran diferencia entre oír y responder. Jesús clamó al Padre que lo librara de la muerte. Fue oído, pero no le respondió la petición. Yo espero que alguien sepa eso. No quiere decir que si Dios oye tu oración, no quiere decir que Él va a hacer las cosas como tú quieres, a la hora que quieres. No, Señor, Él va a oír tu oración, pero no quiere decir que te va a responder ese día. O tampoco quiere decir que te va a responder como tú quieres. Él va a responder como Él quiere. Número 3. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Pastor, ¿de qué nos está hablando esta mañana? La bendición que hay sobre aquellos que hacen la voluntad de Dios, Señor. Para que usted ya no se siga engañando solo. Creyendo usted que Dios oye su oración, pero si Dios no está oyendo. Creyendo usted que realmente va a recibir las promesas, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, las promesas de Dios será imposible que puedas recibirlas. Y espero que nadie se enoje conmigo, se moleste conmigo, por favor. No tomes esto personal. Pues sí, porque hay gente que se molesta, ¿verdad? Conmigo. Después hay gente que no me quiere ni saludar. Sí, porque el pastor, es que el pastor está diciendo que Dios no me oye a mí. Y si no me oye, entonces ¿qué vengo a hacer? Pues Dios te está hablando para que corrijas lo malo que hay. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Gracias, Señor. Primera de Juan 2:17. ¿Qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Es una promesa poderosa esa, sí o no? El mundo pasa. Toda la bulla de Semana Santa hoy se acaba. En muchos hogares va a quedar luto. En muchos hogares va a quedar luto, dolor, aflicción, angustia. Gente encarcelada, gente presa, gente mutilada y de todo. Muerte por aquí, muerte por allá. El mundo pasa. Esa es la alegría del mundo. Eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te quiero presentar a dos hombres de Dios y tú vas a ver la diferencia. Uno de ellos se llamaba Balaán. Era un profeta. Un profeta. He oído a algunos pastores decir que Balaán era un falso profeta. No dice eso la Biblia. La Biblia no dice que era falso profeta. Era un profeta. De hecho, Dios lo usó para bendecir al pueblo de Israel. Él era un profeta. Él era un mensajero de Dios. Pero en una ocasión, un rey lo manda a llamar porque el pueblo de Israel viene y este rey no quiere que el pueblo de Israel pase por su territorio. Y entonces manda a llamar a Balaán para que maldiga al pueblo de Israel. Porque este rey sabe que la palabra de Balaán tiene poder. Cuando llegan los mensajeros del rey a la casa de Balaán y le dicen: el rey te va a dar riqueza, te va a dar prosperidad, pero quiere que vayas a maldecir un pueblo. Espérenme, voy a hablar con Dios, dice Balaán. Y esa noche se quedan a dormir y Balaán va a orar a Dios, Señor. Y el Señor le dice: ¿quiénes son esos que están ahí? Señor, fueron enviados por el rey Balac y me están pidiendo que vaya a maldecir a un pueblo. Y le dice Dios: ese pueblo es mi pueblo. Ese pueblo es mío. Y tú no puedes ir a maldecirlo. Así que diles que no, tú no puedes ir. Punto. No puede. Al día siguiente le dice: díganle al rey que muchas gracias, pero yo no puedo ir.
Dios me dice, no puedo. Ahora el rey monta otra estrategia. Ahora busca a los príncipes, a gente de autoridad, y le manda. Ahora no le manda a ofrecer, ahora le manda riqueza. Y mira, el rey dice que esto solamente es un presente, pero que él te va a dar más prosperidad, riqueza, fama, te va a dar todo. Y allá va Balaam otra vez donde Dios. Cuando Dios dice no, ¿qué voy a ir a buscar a Dios que me diga ahora que sí? Pero ahí donde estamos nosotros tan ingenuos, y entonces Balaam le dice, Señor, ¿y sabes qué tú le dices a Dios? Vete. Ya te dije que no, pero tú quieres ir, vete. ¿Por qué? Porque Balaam estaba interesado en el dinero, en la riqueza. Y Balaam fue. Ok. Hasta ahí lo voy a terminar, porque Balaam al final fue, y cada vez que quería maldecir al pueblo de Israel, Dios le ponía una palabra para bendición. Llegaron los enemigos de ese rey y a Balaam lo matan también. Muere. Y mire lo que escribió Pedro de Balaam. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Mire lo que Pedro escribió muchísimos años después de la historia de Balaam, que está en el Antiguo Testamento. Ahora Pedro escribe de Balaam en segunda de Pedro 2:15. Mire lo que escribió Pedro. Mire lo que escribió. Segunda de Pedro 2:15. Dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó. ¿Qué amó? El premio de la maldad. Balaam amó, se entregó al amor del mundo, la riqueza, lo que el rey le ofreció. Todo lo que el rey le había ofrecido, él amó aquello. Hermano, ¿cuánta gente se aparta de Dios por amor al mundo? ¿Cuánta gente se aparta de Dios por amor al dinero? ¿Cuánta gente se aparta de Dios por los placeres de esta vida? ¿Ah? ¿Cuánta gente prefiere las cosas del mundo y no quieren nada de Dios? ¿Y qué fue lo que hizo? Dice Pedro, han dejado el camino recto. Balaam tenía un camino recto, pero lo dejó. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, que prefiere las cosas de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, ¿sí? No importa cuánta riqueza usted tenga en este mundo, al día que se muera no se va a llevar nada. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora le voy a presentar al otro varón. Se llama Moisés y vamos a leer en Hebreo 11, versos 24 y 25. Hebreo 11, versos 24 y 25. Se acabó la oportunidad para Balaam. Hoy Balaam está en el infierno. Se entregó, se desvió, se apartó su interés por las cosas del mundo y perdió su oportunidad. Pero en Hebreo 11, 24 y 25 hablamos ahora de Moisés, el próximo faraón, el hombre que posiblemente iba a ser el próximo gobernante de la ciudad más poderosa, del lugar más poderoso de aquel entonces. Mire lo que dice Hebreo 11, 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él renunció a ese derecho. Él dijo, no, mi mamá no es esta mujer, me crió, pero ahora que yo voy a hacer, él rehusó a todos los beneficios. Y ahora mire lo que dice el verso 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar ¿de qué? De los deleites temporales del pecado. ¿Ah? Aquí está todo lo contrario. Moisés tiene todo servido.
Moisés vive en un palacio. Moisés está dado a que él venga a gobernar. El hombre tiene la capacidad, el hombre tiene la destreza, el hombre tiene todo. Pero cuando él descubre su propósito, y el propósito de Moisés no era Egipto, el propósito de Moisés era Canaán. Cuando alguien entiende su propósito, mi propósito no es echar raíces en esta tierra. ¿Por qué? Porque no importa cuánto logre alcanzar o tener o ser en este mundo, el día que me muera no me llevo nada, Señor. Moisés renunció a todo, a los placeres, a la riqueza, a toda la fama. Él renunció a todo y prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Es lo que mucha gente hoy no quiere. Porque cuando vienen a Cristo, ¿qué es lo primero que uno experimenta en Cristo? Sufrimiento. ¿Qué es lo primero que experimentamos en Cristo? Sufrimiento, Señor. Porque la gente piensa que venir a Cristo es que todo te va a salir bien. No. Es todo lo contrario. Cuando tú vienes a Cristo, es cuando todo se te pone pata para arriba. Todo se te pone boca abajo, señores. Todo se te pone de cabeza. No. Y uno dice, no, entonces la persona dice, no. Es como el pueblo de Israel. Cuando ellos llegaban a cierto lugar, ¿qué decían? Mejor estábamos allá. Mejor volvamos a Egipto. Allá comíamos gratis. Allá teníamos todo. No, Señor. No importa cuánta necesidad, dificultad o tropiezo tengamos en el camino, es mejor seguir a Cristo. Es mejor seguir a Cristo. Así que, mis amados hermanos, el mundo pasa y sus deseos. Eso pasa, ¿verdad? Aquellos que dicen, no, hay que gozar la vida. Hay que gozar. Tú vas a gozar la vida. Y gozando la vida, tú la pierdes. ¿Y tu alma? Se perdió. ¿Y cómo hacemos para sacarte del infierno? Nadie. Ni que te hagan culto, ni misa, ni culto, ni vigilia, ni que te le echemos aceite, ni te unjamos, ni que te le pongamos al cadáver. Ahí está. Olvídate, la alma ya está donde debe estar y punto. Está establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio, Señor. Si usted todavía está creyendo que después de muerto te van a hacer un culto, una vigilia, una misa, un rezo o lo que sea, ¿tú crees que eso te va a salvar y te va a sacar del infierno? Tú puedes creer lo que tú quieras, pero no hay salida, señores, después de la muerte. Por eso es que Dios nos habla mientras tenemos vida. Y número 4 y último. Con esto termino. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Entonces, ¿qué hemos venido hablando? Hemos venido hablando que los que hacen la voluntad de Dios reciben las promesas. Hemos venido hablando que los que hacen la voluntad de Dios, sus oraciones Dios las va a recibir. Hemos venido hablando que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Permanecen hasta el día de su muerte. El día que una persona murió haciendo la voluntad de Dios, pero murió, está en la presencia del Señor. Y número 4 y último, con esto termino. Mateo 7:21. Que Dios nos ayude. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lea conmigo, hermano, y léalo usted. Léalo usted. No diga, el pastor dice eso. No, léalo usted. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo vuelvo a leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí la cosa es cuando ya se pone todavía más fea. Es donde todo el mundo cree que el día que se muera va para el cielo. Y esa es la cosa que tiene engañada a millones de personas en todas las religiones. En la iglesia evangélica también. Hay un montón de evangélicos que creen que el día que se mueran ellos van para el cielo. No importa en la religión que la persona esté. No importa, ¿verdad? Porque ya hemos dicho y hemos enseñado que ninguna religión salva. Ya lo hemos enseñado. Ninguna religión puede salvar. Nada. Pero lo más triste es que
los que decimos ser cristianos, conocedores de Cristo, hijos de Dios, nosotros estemos pensando que el día que muramos vamos a entrar al reino de los cielos. Pero mientras vivimos en la tierra no quisimos hacer su voluntad. El Señor dijo que te apartaras, no te apartaste. El Señor dijo que te santificaras, no te santificaste. El Señor dijo, y ahí está todo lo que el Señor dice en su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Y aquí es donde viene a mi memoria, cada vez que usted oye un anuncio de una persona que murió, ¿verdad que sí? Jamás dice, está sufriendo en el infierno. Descansa en la paz del Señor, porque esa es la idea de todo el mundo. La idea de todo el mundo es que si se muere, va directito para el cielo. Allá está su alma. Y no importa cómo vivió aquí, allá va para chifladito para el cielo. No, Señor. Mi Biblia no dice eso. Mi Biblia no dice eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo le hago una pregunta, amado hermano. ¿Judas tuvo la oportunidad de salvarse? Sí. Alguien me dijo, pero es que ya estaba escrito que Judas iba a condenar. La oportunidad de salvación es para todos. Judas eligió. Judas eligió, escogió mantener una vida de pecado. Pero el Señor Jesús lo llamó y lo escogió. El Señor lo capacitó. El Señor lo instruyó. El Señor lo ungió. Y Judas anduvo predicando. Judas anduvo sanando enfermos. Judas anduvo dando testimonio. Judas anduvo sirviendo al Señor. Pero Judas tomó su propia decisión. Judas tomó la decisión de seguir siendo un ladrón. No, es que no es malo. No es malo mentir. Bueno, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Comenzando con lo más mínimo. Y nosotros que decimos ser cristianos, creemos que con la lista de mentiras que pegamos todos los días, todos los días, sume las mentiras que usted da todos los días. Cada mentira que usted escribe en mensaje, cada mentira que usted dice, cada mentira cuando usted habla por teléfono con alguien. Y comienza a sumar cuántas mentiras dice todo el día. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¿Y por qué Dios aborrece la mentira? Porque el padre de la mentira es Satanás. Por eso es que Dios aborrece la mentira. Y no importa cómo la disfracemos. Mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras amarillas, mentiras rosadas, mentiras de no sé qué. Es que Dios va a entender mis mentiras. Es que Dios sabe que yo lo amo así como soy mentiroso. Ningún mentiroso, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Pastor, ¿y cómo hago entonces en mi trabajo? Arréglesela usted. Tiene que decir la verdad. Digo que hay gente que tiene unos trabajos bien feos. Entonces, la mentira. Judas decidió ser un ladrón, decidió ser mentiroso, decidió ser hipócrita y al final lo perdió todo. Él lo perdió. Dios no vino a condenarlo, no, Él escogió. Es lo mismo que pasa hoy. Cada persona elige. En esta iglesia a usted no le decimos, ¿verdad? Usted está obligado a hacer esto. No, Señor. A usted le enseñamos, usted decide qué hacerlo. A usted le enseñamos lo que dice la Biblia. Usted decide si lo hace o no. Es por eso que cuando yo invito a alguien a venir a la iglesia, es que ustedes los evangélicos prohíben un montón de cosas. Y yo le digo a la gente, allá no le prohibimos nada a nadie. ¿No prohíben nada? No. Si algo prohíbe es Dios. Yo no. Yo no. Usted tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, bueno o malo. El Señor nos dejó la libertad de entrar por una puerta
ancha. O escoger una puerta angosta, que entrar por ella se hace hasta difícil. Usted elige caminar. ¿Por qué camino? Es más fácil ir donde todo el mundo va. Pero donde los que entran por la puerta estrecha son pocos, dice la Biblia. Y como no vemos multitud, creemos que vamos mal. Pero si es que allá van todos. Claro, porque van directo. A usted ya sabe a dónde. Dios mío. Judas escogió. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién cometió mayores pecados para nosotros, en nuestra mente? ¿Judas o Pedro? Para mí, Pedro. Para mí, Pedro cometió más errores que Judas. Porque Judas no le prometió a Jesús: Señor, donde tú vayas yo iré. Y si te llevan a la cárcel yo iré. Y si vas a la muerte yo iré. Judas no prometió eso, pero Pedro sí lo prometió. ¿Cuántas cosas prometemos que después no cumplimos? Judas no maldijo a Jesús. ¿Tú sabías que Pedro sí lo maldijo? Y para un judío maldecir, señores, eso era serio. Y estaba Pedro maldiciendo a Jesús, a su maestro, a su salvador. Judas no lo maldijo. Judas fue hipócrita, le dio un beso. Pero Pedro maldijo a Jesús. Los dos escogieron. Judas escogió hacer esto, Pedro escogió hacer lo otro, pero el final es lo que ve aquí. Uno lo que tuvo fue un remordimiento, porque el remordimiento lo llevó ¿a dónde? A entregar, a volar las 30 monedas. ¿Se acuerdan? Judas fue al templo y dijo: he entregado sangre inocente, yo entregué. Y a nosotros qué nos importa, dijeron los religiosos. Y Judas tiró las monedas, pero no arrepentido. Él estaba con un remordimiento. Y es lo que siente mucha gente hoy. Su conciencia le remuerde. ¿Y por qué sabemos que le remuerde? Porque no cambian. Aquella persona que sabe que está haciendo algo malo pero no cambia, lo que siente cuando oye estos mensajes es la conciencia le remuerde. La conciencia le dice: estás haciendo mal, estás caminando al infierno. La conciencia le recuerda, pero no quieren. Judas sabía que lo que hacía era malo, pero él se aguantaba el remordimiento de la conciencia y él pensó que tal vez al final iba a terminar bien. No, señor. Judas terminó tomando él solito la decisión de quitarse la vida. Él la tomó. Él tomó su propia decisión. En cambio, Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, después de haber maldecido a Jesús, después de haber dicho que no conocía al maestro, Pedro fue a llorar amargamente. ¿Pero por qué fue a llorar amargamente? Porque estaba arrepentido. ¿Y cómo se sabe cuando alguien está arrepentido? Da frutos. Porque Pedro, después de haberse arrepentido, volvió una vez más en obediencia al Señor. Ahí es donde la gente se descubre. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Remordimiento? Es que no vuelvo. Es como cuando yo llegaba borracho a la casa y al día siguiente con la madre dolor de cabeza, la madre goma que me daba y el dolor. Ay, amor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y me remordía la conciencia. Pero el otro fin de semana volví a emborracharme. Te lo prometo, amor, no lo vuelvo a hacer. Te amo, amor. Y el otro fin de semana igual. No, señor. Cuando alguien tiene un arrepentimiento genuino, su vida cambia. Por eso es que la palabra de Dios dice que hay que dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces yo termino, y quiero pedir a mis hermanos que pasen. Yo termino esta enseñanza haciéndote a ti una pregunta. Y yo creo que el día es idóneo para hacernos esa pregunta. ¿Cómo vas a vivir el resto de los días que Dios te va a dar de vida? ¿Lo vas a vivir haciendo tu propia voluntad o lo vas a vivir haciendo la voluntad de Dios? No digas nada, solo piénsalo. Solo piénsalo. El resto de días que Dios te va a regalar. Supongamos que hoy fuera el último día de tu vida. ¿Cómo vas a vivir el resto de este día? ¿Lo vas a vivir conforme a la voluntad de Dios
o lo vas a seguir viviendo conforme a tu voluntad. Y si Dios te va a dar 20 años de vida, ¿cómo vas a vivir esos 20 años? ¿Los vas a vivir haciendo tu propia voluntad o los vas a vivir haciendo la voluntad de Dios? Termino con 1 de Pedro capítulo 4, versos 1 y 2. Y espero que Dios alumbre tu mente, alumbre tu corazón. Espero que Dios haga algo especial en tu mente, en tu corazón esta mañana. Y que dejemos de seguirnos engañando a nosotros mismos. Que dejemos de creer que si nos morimos vamos al cielo porque venimos al culto. Nadie se va a ir al cielo por venir a un culto. Tú vas a entrar al cielo si haces la voluntad de Dios. 1 de Pedro capítulo 4, versos 1 y 2. Me gustaría que todos lo pudiéramos leer. Ahí está. 1 de Pedro capítulo 4, versos 1 y 2. Lo leo despacio para que usted también se dé cuenta de lo que Dios nos está hablando. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Cristo qué? Imagínate, Él sufrió por mí y yo lo voy a defraudar. No, hombre. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Verso 2. Léalo conmigo, se lo ruego, se lo pido, léalo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, que quiere decir malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro está diciendo: el Señor Jesucristo sufrió para darnos a nosotros salvación. Y voy yo, sabiendo que Jesús pagó un precio por mi alma, por mi vida, por mi salvación, y voy a tirar. Permítame hacer esto. Me gustaría hacerlo con la Biblia, pero por respeto no lo hago. Y voy a tirar al piso la voluntad de Dios, la sangre de Cristo, haciendo mi voluntad. Porque eso es lo que hacemos. Cuando yo voy a hacer lo bueno y no lo hago, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Estoy tomando el nombre de Cristo como basura. Y entonces yo sigo haciendo lo que yo quiero. ¿Cómo es posible? Dice Pedro. Si el Señor Jesucristo sufrió por ti en la cruz para perdonar tus pecados, ¿cómo es posible que todavía sigues viviendo conforme a tus concupiscencias? Esa palabra concupiscencia quiere decir malos deseos. ¿Cómo es posible que todavía sigas viviendo como tú quieras? Entonces el llamado de Pedro es: el tiempo de vida que nos queda, vivámoslo conforme a la voluntad de Dios. Ese es el llamado de Dios esta mañana. El tiempo de vida que Dios te va a dar, vívelo conforme a su voluntad. Apártate del pecado. Olvídate de esa vida religiosa. Tu religiosidad no te va a salvar. El único que salva es Jesucristo. Podemos adorar al Señor y luego oramos.